Hola, hola mis queridos newbies, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos sean una vez más a la querida sección de su tío Merak. Quiero dejar de ser un noob. En esta ocasión les traemos una guía chingonguanchona. Vamos a hablar sobre un campeón que supongo que le salió mucho ahora que hubo demasiadas invocaciones. Bien, y vamos a hablar específicamente de Banshee helada. Muy bien, vamos a buscarla. Aquí está. Bueno, o Frozen Banshee es de los no muertos. Ese ataque es un campeón raro, no es tan difícil de conseguir. Muchísimos de ustedes la han de tener. Y es azul. Por lo tanto, va a ser débil ante los campeones rojos o cuando el boss de clan se vuelva rojo. Bueno, a pesar de que acá arriba diga que es de ataque, bueno, Frozen Banshee no es de ataque. Ella es de... Bueno, sí es de ataque, pero cuando va voz de clan no la podemos llevar en ataque. La vamos a poder llevar en el momento en que tengamos un equipo de inmortales. Antes de eso no la podemos llevar. No es tan útil ella. Va a ser muy blandita. Pueden ver sus atributos primarios. Defensa solamente tiene 1000 y ataque 1000. No es que brille mucho ella, como pueden ver. Bueno, ¿y qué más va? Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar un set vampírico, como el que ven aquí, sus cuatro ítems Vampire. ¿Para qué razón? Para que ella cuando ataque se pueda curar a sí misma. Y para garantizar eso, vamos a llevar la siguiente maestría, que es Maestro de la Guerra o War Master. Es una buena maestría, es una maestría que nos va a permitir hacer un poco de daño extra, 4% de la vida total del boss. Si tienes un 60 de probabilidades de que entre, no está mal. Yo la decidí llevar a defensa para que me aguante un poquito más. Habrá algunos que prefieran llevarla con maestro de maleficios para aumentar la duración de los debuffos. Pero en mi caso decidí no hacerlo así. Vamos a ver que vamos a priorizar defensa y puntería en la Banshee helada o Frozen Banshee, perdón. Y bueno, como pueden ver aquí, tengo 2223 más 1002, 3200. Lo mínimo que tiene que ir un campeón a voz de clan es con 3000. Va bien. Trae 189 de velocidad, casi 200. Bueno, casi 190. Muy poca probabilidad de crítico. Trae daño crítico circunstancial, no es que se lo haya querido poner. Pero trae 321 más 10, 331 puntos de puntería. Como pueden ver, entonces aquí nosotros vamos a priorizar puntería y defensa. Puntería, puntería, velocidad también es importante, defensa 2. Vean, guantes de defensa, peto de defensa, botas de velocidad, que debería de haber sido de defensa, pero bueno, eran las botas que tenía en ese momento. Amuleto de defensa con sus dos tiradas, a este todavía nos falta ponerle glifos para que quede más tosco, subirle unos cuantos niveles. Muy bien, amuleto de defensa, era el que tenía, pero me vino bien porque me daba resistencia y puntería, entonces, bien. Y obviamente estandarte de puntería. Vamos a priorizar, recuerden, defensa y puntería con Banshee helada para que ella pueda rendir bien. Nos va a venir mejor con campeones que pongan contraataque, como puede ser Mártir, como puede ser Aplastacráneos o Valkyria. Bien, bueno, pues para muestra un botón y vamos a verla en acción contra el boss de clan. Vamos a ver en acción en Super Pesadilla. Le va a ir bien. Es un Super Pesadilla color verde. Lo pueden hacer en automático mis campeones sin ningún problema. Entonces, vamos a verlos en acción. Vean, Tyrant es el líder. Tenemos a Kirs para romper escudos y romper este ataque. Valkyria para poner escudos y contraataque.
Aplastacráneos lo llevo porque primero le pega bien al boss, en esta ocasión no lo va a hacer tan bien porque pues, es rojo, aplastacráneos, pero me va a poner un contraataque de emergencia y sobre todo tengo tres campeones que llevan reducir daño a un aliado. Él lo pone, Chris lo pone y Aplastacráneos lo pone. Entonces, en tres diferentes turnos cada uno de ellos lo va a colocar y de esa forma se van a dividir la mitad del daño de todos los demás y no voy a castigar un solo campeón a recibir todo ese daño. Y Frozen Banshee, a pesar de lo que tú puedas creer que diga ataque y que lo que mejor le puede venir son daños por golpe al boss, son daños por veneno. Y vamos a empezar a ver el match. Voy a bajarle la velocidad a 1 y ya después lo aumentamos para que no se haga eterno. Y vamos a ver, Chris pone escudos. Ahí está. Vean, nos van a aumentar la velocidad. Aquí está. Vamos a compartir el daño. Sensibilidad al veneno entra. Y esta es la ventaja de llevar un doble contraataque. Ahorita estamos usando el contraataque de aplastacráneos. Banshee ya colocó el primer par de venenos. Acaba de colocarse el segundo contraataque. Y vean, 53.000 puntos de daño. 26 más 53, 79. Otros dos venenos. Y aquí viene el segundo turno del boss de clan. En este se va a romper la sensibilidad al veneno. Y aquí está, vean. Y vamos a ver en el siguiente turno, cuando finalicen ellos todo su movimiento, cuánto daño se va a llevar el boss de clan simplemente por estar con todos esos venenos. Y van a ver que bajo ninguna circunstancia 50.000 puntos cada uno. Y tenía 6. Entonces serían 300.000 puntos de daño únicamente de venenos. Ningún golpe de Banshee helada puede hacer eso en un turno. Entonces, vean, lo importante es priorizar venenos. Y como tenemos contraataque constante, pues constantemente se los va a estar colocando al boss de clan. Bueno, ya terminamos el match. Llegué al turno 43. Y vamos a ver el rendimiento. Banshee hizo 13.438.438 puntos de daño. Como pueden ver, el total de daño que le hice fue 28.7 millones a Super Pesadilla. Valkyria colaboró con 4 millones, Aplastacráneos con 2 millones, Chris con 2 millones y Tyrant con 6 millones. ¿Por qué? Por el quemar HP. Bueno, no parece mucho, pero recordemos que el boss de clan, para ganar la recompensa del último cofre, tienes que hacer 70.2 millones de daños. Aquí está, 70.2 millones de daño. Y entonces yo tengo 78.4, voy sobrado. De nada me sirve en este momento hacer más. Si ya consigo todos los días el cofre con 3 llaves, a veces que las consigo con 2, es muy raro, pero suele pasar. Y bueno, tienes que saber que para que tú puedas conseguir esa llave, lo mínimo que le tienes que hacer al boss en cada ronda son 17.5 millones de daño en cada una. Y eso es lo mínimo. Vamos a terminar de revisar a Banshee, porque ella, por ejemplo, tienes que ver cuáles son sus habilidades para entenderla. Habilidades. Vas a usar siempre la primera y la tercera habilidad. Primero tienes que iniciar con la tercera. Ataca a un enemigo, aplica un debuffo del 25% de sensibilidad al veneno durante 2 turnos. Bien. Y tiempo de reutilización, ya con libros, baja 3 turnos, ideal para la secuencia del boss de clan. Y lo más importante es la primera.
porque ataca a un enemigo 2 veces. Cada ataque tiene un 80% de probabilidad de aplicar un debuffo del 5% de veneno durante 2 turnos. Si el objetivo tiene un debuffo de sensibilidad al veneno, entonces, bueno, que no vamos a utilizar. La segunda la puedes usar o no, pero la verdad es que en automático no la utiliza. Y otro repaso rápido a las maestrías para que pongan atención. ¿Dónde más la puedo llevar? Bueno, la puedo llevar a mazmorras. Y yo la llevo a guarida del dragón. Aquí está. Vamos a hacer el match para que los vean, trabajar a ellos en guarida del dragón. Y nos vemos en la pantalla final. Pueden ver que pues quien hace casi todo el daño es Serenadil porque ella se la pasa quemando los venenos que coloca Banshee. Entonces no solamente es utilizable en voz de clan, aunque sí esa es su mayor especialidad. Vamos a valorar estos guantecitos, HP, probabilidad de crítico, bueno, pueden ser usados en algún campeón. Regresamos. Bueno, mis chingones, pues no me queda otra cosa más que desearles felices Criticals. Ya saben cómo equipar a su Banshee, ya la vieron rendir, ya vieron que el mayor daño que ella hace es en venenos y no en ataque. Por favor, no le pongan guantes de daño crítico ni de probabilidad de crítico, tampoco le pongan peto de ataque. Ella tiene que ir defensiva para soportar al boss de clan si tú no llevas un equipo de inmortales. Y seguramente no llevas un equipo de inmortales. Entonces, mínimo 3000 puntos de defensa y después de priorizar defensa, prioriza puntería para que siempre entren esos debuffos. Mis chingones, nuevamente, felices Criticals y estamos en contacto.